Una vela encendida. Una velita siempre sonriente, buena para la talla, dicen muchos. Amable y atenta a cada persona que lo necesitara. Una superheroína también, al rescate de tantos peluditos en las diferentes oportunidades que tenía. Una auténtica animalista, dicen sus cercanos, y así se ve también en las fotos que hoy guardan, como cuentan algunas leyendas, un pedacito del alma de quien ya no está. Esa velita encendida y llena de vida se apagó, así, de repente. Así describen sus seres queridos a una mujer que hoy ya no está, como una llamita encendida que debió enfrentar durante meses eternos el maltrato en su trabajo, donde solo buscaba ayudar a las personas y mantener sus convicciones. Karin era una persona alegre, muy buena compañera, muy empática con los papás, porque nosotros trabajamos en un servicio de niños, y ella era muy empática con los papás de los niños, muy cariñosa con los niños. Era una persona entregada a su trabajo, a sus amistades, animalista, y por eso mismo también ella, o sea, por ser como era, ella quiso apoyar a una colega que en ese entonces la estaban sumariando, porque realmente quien era del sumario no era Karin, sino que era otra funcionaria. Karin Salgado, una enérgica TENS, luchó, pero llegó el punto donde no pudo más. Tenía 40 años cuando decidió quitarse la vida. Bueno, Karin era una mujer que amaba la vida. Karin era animalista, rescatista, estudió técnico en enfermería porque siempre tuvo la vocación de servir a los más desolados o a las personas más postergadas de esta sociedad. Y era mi única hermana, mi hermana menor. Ella es Claudia, hermana mayor de Karin y quien tocó las puertas que finalmente se abrieron para una ley que hoy lleva su nombre. Cuenta cómo inició el proceso de dolor para su hermana menor. Durante más de 14 años, Karin se desempeñó en la unidad de pediatría del Hospital Herminda Martín de Chillán. Sin embargo, en 2018 se dio el quiebre. El año 2018 a ella la llaman para ser testigo de un sumario al azar de una colega. Se trataba de un sumario contra una compañera de trabajo. Dentro del proceso, llamaron a Karin para dar su testimonio. Ella lo dio a favor de su colega. El sumario era sobre una práctica que, por reglamento, está prohibida: la toma de insumos para utilizarlos fuera del recinto, ya que se trata de elementos destinados netamente al servicio público dentro del hospital. Pero en aquella instancia, Karin aseguró que se trataba de una práctica común e incluso admitió que ella misma ocupó implementos para ayudar a una persona en situación de calle que necesitaba ser atendida. En ese momento no pudo imaginar lo que significaron sus declaraciones. Pero como nombró a jefaturas, ahí es donde Karin deja escrito y dice: comenzó mi calvario. Porque lo que pedían era que no fueran ellos nombrados en esta cambiar su versión, Karin. Y Karin nunca la quiso cambiar. Karin siempre dijo: esta es la verdad y esto es lo que sucedió. Prácticamente al terminar su entrevista para el sumario, sus jefaturas estaban enteradas de su declaración. Lo que siguió fue una serie de abusos y un ambiente laboral de pesadilla. Y empezó esta persecución hacia ella, este menoscabo, esta mutilación de lo que fue su vida en el hospital, que la jefatura pidió que nunca más le hablaran, ahí donde le aplicaron la ley del hielo, la cambiaron a bodega de farmacia, le bajaron sus remuneraciones, primero a un 50%, luego a un 70%, fue elegida como la mejor compañera, porque el hospital en ese tiempo estaba de aniversario, pidieron que no le entregaron su premio producto del sumario. Entonces fueron mutilando a Karin emocionalmente durante todo, prácticamente 1 año y medio. Me tocó verla y el llanto que ella entregó en ese momento fue tan desgarrador que tú no tenías cómo apoyarla, porque ¿qué le iba a decir? No, si te van a creer, si sabían que lo que ella había dicho no se lo creyeron a ella. Entonces, ¿cómo uno iba a apoyarla de esa manera? Fue muy fuerte para mí. Verla llorar era un llanto muy desgarrador.
Ella se sentía, nunca me voy a olvidar cuando ella me dijo, Joana, me dice, me mataron en vida. Durante todo ese tiempo, Karin debió soportar estas situaciones y sentir cómo su espíritu era golpeado cada día, hasta que no pudo soportarlo más. Karin Salgado se suicidó el 12 de noviembre del 2019, producto del acoso laboral que sufrió, paradójicamente, en un recinto donde la salud está en el centro. En todos los hospitales, en todas las universidades, en los colegios, las empresas privadas, se han dado charlas referente a la ley Karin para que los funcionarios, las personas que trabajan, tengan claro en qué consiste esta ley. Pero en el hospital, en estos momentos, hasta la fecha no se ha hecho nada. Como si mi hermana decía la verdad, porque hoy día no está con nosotros. ¿De aquí la mamá? Gordito, ¿la mamá? El acoso laboral es una realidad en Chile, tanto en el sector privado como en el público. Según datos de la Dirección del Trabajo, entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de abril del 2024 se recibieron 4.645 denuncias por acoso laboral y 2.248 por temáticas relacionadas con acoso sexual. Además, un estudio de la reclutadora Vertical Hunter reveló que el 69,5% de los encuestados dijo haber sido víctima de acoso en algún momento de su vida laboral. Ella con una sonrisa todo lo cubría. Con un chiste, no hermana, si va a estar bien. Y eso lo entendí yo ahora, porque tú sientes culpabilidad muchas veces de todo esto. Imagínate que yo decía, ¿por qué no la traje obligada donde yo vivo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo no percibí eso en tu voz cuando me hablaba? Y claro, hoy día tú hablas con sobrevivientes del acoso laboral, te lo dicen. Nosotros no nos guardamos todo este dolor, nos ponemos una careta delante de nuestros seres queridos para que no sufran, porque es terrible. Para quienes son víctimas, el acoso puede tener efectos insospechados y llevar a quien lo padece a un nivel de estrés y vulnerabilidad extremas. Tiene consecuencias súper nefastas a nivel de salud mental, porque también no me siento seguro en un espacio en el que trabajo y que habitualmente, como estoy todos los días, grandes horas, en un espacio en el que no me siento cómodo. Teniendo en cuenta esta realidad nacional y el propio dolor que trajo el caso de su hermana, Claudia investigó y tocó las puertas de muchas personas. Aclara, eso sí, que su intención inicial nunca fue la creación de una ley, sino que simplemente dar a conocer que esto existe en el país, alzar la voz por aquellos que, como Karin, ya no estaban con nosotros. Yo jamás busco un proyecto de ley, te lo digo desde el fondo de mi corazón. Lo que yo buscaba era visibilizar esto que estaba totalmente normalizado. Y es que el problema que radica en este tipo de comportamientos es precisamente que se normalizan en una sociedad como la chilena, donde se naturaliza el acoso o las agresiones, incluso llevándolas al humor, bajándoles el nivel de gravedad que en realidad tienen. Venimos como de una cultura súper machista también. Entonces, una cultura machista, suelen haber microviolencias que finalmente se normalizan por la talla, ¿cachai? Por la risa. Es este factor cultural el que ha generado ciertos roces en algunos sectores de la sociedad. Surgen las dudas y se masifican comentarios en redes sociales exponiendo supuestos riesgos que trae esta nueva ley, por ejemplo, a la hora de contratar mujeres o personas con discapacidad. Pero tranquilidad, aquí explicaremos los alcances reales de esta nueva legislación. Los cambios de la ley Karin nacen de un convenio internacional, suscrito el 12 de junio del 2023 por el Gobierno de Chile. El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el primer tratado que garantiza un ambiente laboral libre de violencia y acoso. Desde 2005, el Código del Trabajo establece las consideraciones respecto al acoso laboral y sexual,
Es decir, ya son denunciables. Sin embargo, bajo este nuevo parámetro se han incorporado una serie de modificaciones que buscan principalmente prevenir el acoso. Primero, se obliga a los empleadores a generar protocolos de acción frente a casos de violencia y a informar a sus trabajadores periódicamente, tanto en el sector público como privado. Yo como empleador tengo la obligación de tomar todas las medidas, pero además de tener un protocolo que sea informado a los trabajadores, donde se establezca claramente cuáles van a ser las medidas de prevención. Pero también tengo que contar, en este caso, con medidas de resguardo y medidas, en este caso, también de sanción. Y estableciendo un procedimiento a la vez, ¿cierto?, de investigación frente a este tipo de conducta. En este reglamento protocolo se deben establecer los pasos a seguir ante este tipo de eventos. Y ojito, porque las pymes también están incluidas en la ley. Una persona puede tener a 2 trabajadores o trabajadoras y ya tiene que hacer el protocolo. Pero tranquilos. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Seguridad Social generó un protocolo para que lo puedan descargar aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Y incluso en Biel aparece esta matriz de riesgo. Entonces vamos a poder identificar estos riesgos psicosociales y plantearlos en el protocolo y así poder mitigarlos. Segundo, esta ley establece 3 conductas de violencia que deben considerarse en estos protocolos: el acoso laboral, el acoso sexual y uno nuevo, la violencia en el trabajo. Lo respecto del acoso laboral, con anterioridad a la ley, tenían que ser una reiteración de hechos. En cambio, con la ley Karin, lo que se establece es que basta con un hecho, con una conducta, para poder ser constitutivo de acoso laboral. Muchas veces llegaban personas a denunciar ante la dirección del trabajo una situación horrible, pero había pasado una sola vez y le decían: vas a tener que esperar a que suceda nuevamente. Entonces, con este convenio se modifica eso porque hay una tolerancia cero al acoso. Ojo, no importa la jerarquía, ya que puede venir tanto de una jefatura como de cualquier compañero. Son 4 los tipos de acoso que podemos encontrar. Acoso descendiente, que es el típico de la jefatura hacia los trabajadores, pero también hay otro acoso que se llama el horizontal, que es entre los trabajadores. También hay otro tipo de acoso que es el ascendente, que es desde los trabajadores hacia las jefaturas, que muchas veces son estas jefaturas nuevas, en donde la mayoría de los subalternos no les gusta. Y ahora hay un nuevo tipo de acoso que lo señala la Dirección del Trabajo, que es el acoso laboral mixto o complejo, en donde se produce entonces por 2 compañeros de trabajo y la jefatura, en vez de hacerse cargo de eso y intervenir, no hace nada o se suma a ese acoso. Aquí cualquier persona dentro de la organización puede finalmente realizar acoso, también cualquier persona puede ser víctima. En cuanto al acoso sexual, aquí caen los comentarios, gestos, insinuaciones o peticiones de carácter sexual que se hagan sin el consentimiento de quien las recibe. Hay casos en donde el agresor amenaza a la víctima haciéndole pensar o sentir de que de no acceder a estos actos, su situación laboral se verá afectada. Y si no tengo pruebas... Esta ley, en el fondo, no establece que yo tenga que tener alguna prueba para poder denunciar. Basta, en el fondo, con la declaración de la víctima para que el empleador ya está obligado a iniciar el procedimiento. Entonces, en este caso, basta con que haya sido acosada o acosado, ¿cierto?, para poder iniciar el procedimiento independiente de que tenga pruebas o no, y el empleador ahí está obligado a, en este caso, iniciar el procedimiento establecido, en este caso, en el protocolo. Y finalmente, la violencia en el trabajo. Este es un concepto que se incorpora con la Ley Karin y hace referencia a las agresiones de personas ajenas a la relación laboral. O sea, no es la violencia que podría ejercer una jefatura o un compañero de trabajo, sino que considera las que provengan de clientes, proveedores o consumidores. De que el empleador es importante que lo señale dentro del protocolo. En el fondo, que podría ser constitutivo y establecer la medida de resguardo expresa para ese tipo de situaciones. Por eso la ley señala de que en el fondo el protocolo se tiene que aterrizar o ajustar a las características de cada servicio. Pero, ¿qué sanciones pueden existir? Esta ley se llama es una ley preventiva de investigación, pero también tiene una sanción. Es decir, que no exista una sensación como de impunidad frente a estos hechos.
Y yo creo que la mayor ventaja la podemos ver incluso en el sector público, en donde ya se van a poder destituir alcaldes, concejales, en caso de acoso laboral o sexual. Y posteriormente lo que hace a la vez es establecer sanciones. Y lo que hace incluso es mencionar expresamente la ley que podría incluso tomar la medida, ¿cierto?, de terminar el contrato de trabajo de la persona, ¿cierto?, que haya cometido este tipo de hechos. Las denuncias no son anónimas, pero hay un criterio de privacidad que debe respetarse. La denuncia se debe presentar al empleador o quien esté a cargo del servicio o establecimiento. Puede ser de forma escrita o verbal. Quien atienda tu denuncia debe redactar un acta, la cual debes firmar y se te entregará una copia. Ahí empieza a correr el protocolo y el empleador tendrá 30 días para llevar a cabo la investigación interna o sumario correspondiente. ¿Y yo? ¿Puedo denunciar que mi compañero está siendo víctima de acoso? Bueno, la ley no pone un límite en ese sentido, pero los expertos llaman a ser cautelosos y apuntan a poner el foco en la concientización. Entonces lo importante acá es comunicar a todas las personas dentro de la organización para que estén en conocimiento de sus derechos y poder así decir, bueno, sí, efectivamente lo que yo estoy pasando es un acoso laboral o es un acoso sexual o efectivamente tuvo una conducta de violencia por parte de un tercero. Darse cuenta de que esto me está afectando en el área laboral, social, etc. ¿Cachai? Creo que el darse cuenta de que algo está mal, eso me da como el puntapié inicial para poder comunicarlo. Y ahora con lo de la ley nos da alegría, nos da emoción, tenemos como sentimientos encontrados porque tuvo que morir ella. A esas personas que partieron hoy día le hemos devuelto su dignidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo una verdad que estaba totalmente normalizada. A estas familias de cada una de estas personas que partieron, yo les digo, hoy día le hemos devuelto su dignidad. A 4 años de su muerte, la Ley Karim buscará, desde el 1 de agosto, brindar un apoyo a quienes puedan ser víctimas de estos actos desalmados y esperemos se convierta en un guardián para que ninguna vela se vuelva a apagar por la violencia en su entorno. Hasta que tu luz convierta la mentira en verdad, hasta que tu lucha sea